Fíjese que entre tanto número negativo en el horizonte económico de este año, las y los dueños de pymes pueden sentirse algo temerosos para emprender o continuar impulsando su emprendimiento. Estamos ya en contacto con Valeria Sea, de la empresa Smart CFO, y experta en gestión financiera, tributaria y administrativa. Aquí ya tenemos telemáticamente. Gracias por recibir nuestro llamado. Valeria, porque queremos hablar de las pymes. A mí no me gusta sacar mucha conclusión apresurada de cómo se viene el año. Yo creo que hay que esperar un poco que se conforme el nuevo gobierno, el equipo económico, en fin, pero vamos al mediano plazo, digamos. ¿Cómo se ve el panorama este 2022 para las pymes? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ti y al canal 24 Horas por este espacio para poder acompañar y aconsejar a nuestras pymes de cara a este 2022 que va a ser tan importante, ¿cierto?, luego de años tan complejos. Y bueno, respecto a lo que me preguntas, bueno, realmente el 2022 puede ser, creemos nosotros, un gran año para las pymes. No tenemos que olvidar nunca que las crisis pueden ser un espacio en el cual podemos transformar estas complejidades, ¿cierto?, en grandes oportunidades. Entonces, bueno, como tú bien dices, comenzamos el año con grande incertidumbre. Tenemos que esperar un poco, como bien tú dices, a ver qué pasa con ¿cierto?, la conformación del equipo del presidente electo. Pero hay cosas que hoy podemos y tenemos claro que las pymes van a enfrentar, ¿cierto? Y yo te diría que son los principales dos desafíos. Uno, el menor acceso a financiamiento, y lo segundo son las mayores tasas que hemos visto en los últimos tiempos, ¿cierto? Claro, ahí hay una cosa bien clarita, porque si a una persona particular, hemos tenido tantos casos de personas que habían dado el pie para la casa propia, por ejemplo, o para el departamento, y el banco le cambió de un momento, no de un momento a otro, pero les cambió en este periodo de tiempo las condiciones. Le dijo: ya no te puedo prestar a 30, te puedo prestar a 15, ya no te puedo prestar a un 2,0, te tengo que prestar a un 4 o prácticamente a un 5. A las pymes, Valeria, le pasa lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que es muy similar. Lo que ocurre finalmente es cuando tenemos un cambio, ¿cierto?, en las tasas, el acceso a financiamiento se complejiza un poco. Por lo tanto, finalmente esto pone en jaque o podría poner en jaque, ¿cierto?, el ciclo operacional de las pymes, que deberán empezar a buscar distintas alternativas para hacer frente a las necesidades operativas de fondo, lo que conocemos, ¿cierto?, como el capital de trabajo. Pero realmente el cambio en las tasas les impacta de esa forma. Claro, ¿y qué le podemos aconsejar a las pymes? Porque si alguien tenía pensado expandirse, por ejemplo, quizás que sea más moderado, que lo posponga para una temporada donde haya mayor certidumbre, ¿cómo podemos darle consejos prácticos o esa persona que también quiere emprender y que, chuta, todo el mundo le está metiendo miedo que no lo haga este 2022? A lo mejor hay que aconsejarle todo lo contrario, pero con mesura. ¿Por dónde se puede ir la mano un poquitito de estas recomendaciones? Mira, la verdad es que antes de ir por las recomendaciones, decirte que en Smart CFO en el fondo tenemos una visión de esto que te comentaba de las oportunidades. Entonces, en ese contexto, lo que tú comentas de a lo mejor el consejo de no, espérate este 2022, puede no ser tan certero, porque finalmente habrán emprendedores que ven en el clavo, ¿cierto?, o encuentren una oportunidad para hacer crecer e incluso emprender de cero. Pero desde esta misma experiencia nosotros hemos visto que el talón de Aquiles de las pymes, por lo general, ¿cierto?, son las finanzas. Y aquí te diría que hay dos consejos de oro, finalmente, que apuntan a lo mismo. Uno es monitorear y controlar la caja, ¿cierto? En el fondo, tener una caja ordenada, ¿cierto?, un control de los costos fijos, entender bien lo que necesitamos, y por el otro lado también tener bien en entendimiento, ¿cierto?, los costos variables nos puede ayudar muchísimo. Y el segundo es proyectar las necesidades de esa caja con la mayor precisión posible. Es decir, así, si tenemos una buena proyección de la caja que vamos a necesitar a futuro, vamos a poder ganar tiempo en caso de que necesitemos o requiramos algún capital con el que hoy día no estamos contando, y también nos permite en el fondo relacionarnos con nuestros proveedores de una forma distinta, tener distintos acuerdos con estos proveedores en la forma en que les vamos a pagar, y así en el fondo un poco sostener este ciclo operacional. Claro, en esta crisis hemos sabido, las pymes son el corazón de la economía chilena. En esta crisis muchas pymes se han quedado lamentablemente en el camino, otras han tratado de sobrevivir, pero otras han nacido, y tiene que ver principalmente con todos estos servicios que tienen relación con el delivery, con lo que hemos comprado por internet. O sea, un sinfín. Se abrió un abanico que hace 2 años, antes de la pandemia, prácticamente no estaba explotado en Chile. Ustedes han observado también que esa parte del rubro ha crecido muchísimo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hemos tenido un aumento explosivo de clientes en realidad este último año, el 2021, y esto tiene que ver específicamente con que muchas veces las pymes en el fondo parten, empiezan a crecer y después encuentran necesidades técnicas y más especializadas en temas financieros que no manejan. Y ahí te podría decir que las pymes, hemos visto, cometen un gran error, que es no pedir ayuda. ¿Cierto? Es importante asesorarse por expertos que entiendan sobre temas financieros, y también en el fondo a veces es mirar un poquito nuestro entorno. Puede ser posible o es común que tengamos a alguien que entienda un poquito más del tema, que nos pueda apoyar, y además existen empresas o asociaciones que también están ayudando gratuitamente, o empresas especializadas como nosotros que también apoyamos. Pero lo que dices es muy cierto. De hecho, el crecimiento que han tenido las MIPYMES en el fondo ha sido sustancial. Nosotros lo hemos visto. Sin mencionar que también datos que se entregaron en la encuesta nacional de cierto de empleo por el Ministerio de Economía mencionaban que alrededor del 98% de las empresas del país son MIPYMES. Entonces eso va directamente en relación con lo que nosotros hemos visto. Claro, otra cosa importante han sido, Valeria, los retiros, ¿cierto? Los retiros de la AFP. Mucha gente ha ocupado ese dinero para emprender, otros los han guardado, otros se lo han gastado, pero mucha gente ha emprendido nuevos rumbos porque se quedó sin trabajo, porque lo golpeó la crisis. De hecho, yo el otro día conocí el ejemplo de las Black Kitchen, estas cocinas negras que eran pequeñas cocinas que están en un lugar y que reparten solamente delivery, y había mucha gente que había perdido su empleo, pero había empezado con esta pyme. Para que la gente que a lo mejor está viendo esto en Santiago, en regiones, y quiere emprender, y tú dices, me tengo que asesorar, ¿hay franquicias tributarias? ¿El gobierno los apoya? ¿Se puede postular a recursos? Hay varias herramientas de que la gente puede echar mano si es que se asesora bien, ¿no? Sí, hay muchas herramientas. Hay herramientas públicas y privadas, ¿cierto? Existen en el fondo fondos concursables, también acceso a capital. Por el otro lado, del mundo privado existen inversionistas o redes de inversionistas que hoy día están apoyando. Incluso muchas empresas hoy en día tienen, no es la palabra concursos, pero sí en el fondo un apoyo importante a los emprendedores. Y ahí es súper destacable un dato que tú decías, que el tema de aquellos que han utilizado fondos o que buscan nuevos fondos. Porque finalmente hoy día el 65% del total de los empleos está en las MIPYMES. Por lo tanto, eso te demuestra en el fondo que muchos han emprendido, muchos han empezado sus negocios, y ahí es donde la necesidad de financiamiento es clave. Las pymes necesitan financiarse, sobre todo en las primeras etapas, y ahí es donde ir a buscar este apoyo, estos recursos públicos o privados se hace importante para poder sostenerse en el tiempo. Lo importante en esto, Valeria, según desprendo de tus palabras, es ser ordenado, saber hasta dónde uno puede llegar, tener clarito los flujos de la caja, quizás Totalmente. hablar con tus proveedores para este 2022. No para quedar debiendo, sino que para llegar a una media, decir cómo lo podemos hacer, cómo yo te pago con mayor facilidad, pero no afecto también tu entrega. Por ahí va un poquitito la cosa, o sea, hacerlo bien Sí. conversado para que las pymes puedan aportar algo tan importante que es la fuerza laboral a nuestro país. Sí, porque finalmente la caja es un factor decisivo en la continuidad y en el crecimiento de las pymes, donde yo te decía que primero en el fondo tener ordenada la caja, tener control de mis costos fijos, tratar de hacer variables la mayor cantidad de costos, cosa que si mis ventas se mueven, los costos vayan cambiando en relación, digamos. También lo segundo que te diría es proyectar esta necesidad de caja, como te comentaba, y lo que decíamos de, en el fondo, hablar con los proveedores, ya que muchas veces las pymes, los emprendedores, tienen que pagar por adelantado, pero por el otro lado les pagan con 30, 60 días de retraso. Por lo tanto, el ciclo operacional es importante sostenerlo, y ahí es donde una buena conversación con nuestros proveedores puede ayudar. Y eso también siempre apalancado con que hay que medir el riesgo permanentemente, ir mirando, porque eso también nos va a dar luces de las oportunidades que podemos tener con nuestros emprendimientos y nuestras pymes. Y yo creo por último, Valeria, atreverse, innovar también, todas las crisis también generan una oportunidad. Hemos visto gente Totalmente. que durante estos 2 años se ha verdaderamente reconvertido, hacían una cosa en una Sí. oficina con horario fijo y empezaron con su pyme, no solo les ha cambiado la vida, han visto el panorama desde otra perspectiva y han innovado. Sí, ahí la invitación es atreverse y también ordenarse y tener en mente estas recomendaciones conversando ahora,
para que el camino en el fondo sea exitoso. Y por último, si alguien quisiera la ayuda de usted, se mete a algún sitio en internet, ¿cómo puede llegar a ustedes para que los ayuden con estas franquicias tributarias, con estos apoyos externos, digamos, con este ordenamiento que ustedes han hecho si es que yo quiero proyectar mi pyme o empezar con mi pyme? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos nuestra página que es smartcfo.cl, donde pueden contactarnos a través de la página. También estamos en redes sociales, estamos en LinkedIn y en Instagram. Por lo tanto, pueden contactarse con nosotros y nosotros encantados de acompañarlos de la mejor forma que podamos. Ya, pues muchas gracias y que tenga buena tarde. Igual tú, muchas gracias. Que tengas buena tarde.